encantado. A ver, mire, en este momento el Perú se encuentra en una encrucijada, ¿ya? En este momento hay una situación muy compleja, que de manera definitiva va a tener que tener una principal variable. El señor presidente de la República, el ingeniero Vizcarra, debe salir el día de mañana, creo que sería conveniente que antes salga mañana, para poder plantear qué es lo que va a suceder con el estado de emergencia nacional. Si el país, de acuerdo a las recomendaciones de los colegios profesionales y en especial del Colegio Médico del Perú, va a ampliar el estado de emergencia nacional a 15 días más. Ellos están recomendando que la cuarentena se extienda al 11 de junio, o va a haber una ampliación integral del estado de emergencia nacional o una ampliación parcial, es decir, unas medidas parciales, frente a este problema del COVID-19 y sus consecuencias. Yo pienso de manera central que el tema tiene que ver en principio con las estadísticas que se están mostrando en este momento. En este momento, por ejemplo, ya tenemos casi 110.000, digamos, 110.000 personas que están contaminadas con el virus. Y estamos llegando a más de 4.750, creo, personas que han fallecido. ¿De acuerdo? Entonces, me parece que la principal variable es la variable salubridad, es la variable salud. La principal variable es la variable salud. Hay una estadística, ¿no?, que creo que va a ser determinante para poder plantear, digamos, la continuidad o no, que ver con el factor R, ¿no? De acuerdo a las estadísticas, el factor R, que es el factor de contagio, en la intervención del presidente, que fue el argumento para ampliar la cuarentena hasta este domingo 24, es que se estaba mostrando un indicador de 1.6, es decir, cada persona podía contagiar a más de uno, casi dos personas. Y obviamente no se había logrado, ¿no?, lograr lo que el presidente llama la meseta, ¿no? No hemos logrado estadísticamente, obviamente, horizontalizar el tema. Más bien la tendencia ha ido increciendo, cada vez en un crecimiento tal, y está reportando las estadísticas a las cuales he hecho referencia. Entonces no hemos logrado estacionar el tema del contagio, ¿no? Ojo, y considerando además que, fíjense, el país está haciendo un promedio entre 10.000 a 20.000 pruebas, tanto pruebas moleculares como pruebas rápidas, ¿ya? Y obviamente si fuesen mucho más pruebas, es decir, si tuviéramos la capacidad, como lo tiene China, por ejemplo, China en 2 semanas ha hecho 11 millones de pruebas solamente en la provincia de Wuhan, en China. 11 millones de pruebas. Fíjese usted, en el Perú tenemos un promedio de pruebas moleculares y rápidas entre 10.000 a 20.000 diarias. Si nosotros haríamos pruebas moleculares de 50.000 a 100.000 diarias, imagínense cuál sería realmente el resultado de personas contaminadas en este momento, ¿no? Como no existe la capacidad para hacer esas pruebas, obviamente que el resultado es el que se muestra, pero el factor R no ha llegado a 1 y, por cierto, no es menos de 1. De tal manera que si vemos el punto desde lo que significa la variable salud, la variable salubridad, la lógica normal es que, siendo eso lo prioritario, la salud de los ciudadanos en el Perú, me da la impresión de que lo más recomendable sería ampliar la cuarentena, ampliar el estado de emergencia nacional y los toques de queda hasta 15 días más, para poder de alguna manera reducir este proceso de crecimiento de los contagiados por el virus 19, de la población, una salida masiva de la población a desarrollar sus actividades laborales, empresariales en general, y eso traería como consecuencia un pico mayor en los contagiados, y el sistema de salud, la infraestructura en general de los hospitales ya han colapsado, y con ello colapsarían de manera mucho más complicada, ¿no es cierto? Entonces, la principal variable, pero no la única, es la variable salud. Pero ahí no termina el tema, estimado Ricardo. O sea, estamos hablando de que el sistema de salud está recomendando que este estado de emergencia debe ampliarse, pero es que en el análisis corresponde no solo la variable salud, sino que hay una segunda variable,
que es la variable economía. Pero la variable economía, que tiene que ver con la reactivación del aparato productivo, no puede ser considerada como un concepto único de la economía y punto. Yo pienso que hay que dividir esa economía a la que hago referencia, como la economía, en principio, del principal agente económico que está siendo, digamos, que está siendo impactado con el COVID-19, que son las personas en general. Las personas, la familia y los hogares. En primer lugar, ¿qué está pasando con las personas, la familia y los hogares? ¿Ok? En segundo lugar, las micro y pequeñas empresas. Y en tercer lugar, las macroempresas, el sistema financiero, en general, los que han controlado siempre la economía del país. Es decir, esa economía que es la variable que se contrasta para la toma de decisión en política pública con la salud, tiene que ser segmentada en el análisis. Porque lo que tenemos que resolver es qué está pasando con las personas, ¿no? Y las familias al sector D y E, digamos, desde el punto de vista de niveles sociales en el país. O sea, sí, se amplía el tema del estado de emergencia, pero ¿qué está pasando con la situación de alimentación, vivienda, consumo, obviamente, alimentario, que es lo central para esos sectores? ¿Qué está pasando con ello? El Estado, obviamente, si no está permitiendo la actividad laboral, debemos de tener la capacidad como gobierno y Estado de dar solución al problema de hambre, miseria y desocupación de esos sectores de la economía nacional. ¿De acuerdo? Eso en principio. Tenemos que garantizarle que ellos tengan la posibilidad de alimentarse y que tengan la posibilidad, digamos, de tener adecuadas condiciones de vida para enfrentar esta situación que está viviendo el país. ¿Correcto? Y por otro lado, ¿qué está haciendo el Estado con las micro y pequeñas empresas? ¿Ya? Entonces vamos a hablar ahí de los programas que se están implementando en el Estado. ¿De acuerdo? Bien, hasta ahí, ahora, Ricardo, de acuerdo hasta ahí, a ver, fíjate, ¿hay un esfuerzo del gobierno? Sí hay un esfuerzo del gobierno. Se ha planteado, por ejemplo, los bonos familiares, ¿correcto? Los bonos familiares que están llegando, ¿ah? Y que se han implementado mediante un sistema focalizado, no universal, ¿ya? Que es un sistema de hogares, que es una estadística que se trabajó en el año 2012, ¿ya? Y que obviamente pretende llegar a más o menos 3.800 familias. Ese es un primer esfuerzo del bono familiar de 380, ¿ya? La pregunta es, ¿eso realmente ha llegado a las 3.800.000? ¿Acaso son 3.800.000 el total de familias pobres en el Perú? La pobreza y la pobreza extrema y la pobreza representa casi un tercio de lo que es la ciudadanía en el país. Y entonces estamos hablando que los pobres y extremadamente pobres no son 3.800.000. Estamos hablando que son entre 6 a 8 millones de hogares con pobreza extrema, del estado de emergencia, la posibilidad de que no mueran de hambre, porque tienen dificultades de poder alimentarse.